Bueno, hoy tenemos la alegría de presentar a todos ustedes a un miembro destacado de nuestro instituto, profesor de Derecho Administrativo, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, con mucho éxito en su gestión, autor de estudios, de libros. Así que nos ha traído un tema abarcativo de casi todas las disciplinas jurídicas, porque es un tema que ha generado importantes debates, no solo en Argentina, sino en el mundo entero, y que todavía está en una situación de relativa convalidación constitucional por parte de los tribunales judiciales, porque pronunciamientos de fondo no los ha habido, pero eso nos va a explicar mejor. Así que, doctor Viale, está usted en uso de la palabra. Después que habla, vamos a abrir el diálogo para que quien quiere expresarse se exprese, formular preguntas, etc. Adelante, Claudio, te escuchamos. Bueno, gracias a todos los que están presentes, gracias al instituto en la persona de Negro Palazzo, que me permiten conversar con ustedes un rato. Agradezco también la presencia de mi gran amigo y profesor Julio Altamira y a todos los colegas. Como bien dijo recién Negro Palazzo, este es un tema que, por supuesto, que es abarcativo e impacta de una manera importante en todo el ámbito del orden social, no solamente de la Argentina, sino del mundo. Por eso, a pesar de que ha estado citada la conferencia o la charla, mejor dicho, como comentarios al dictamen del fiscal en el caso del portal de Belén contra la provincia de Córdoba, donde se pide la inconstitucionalidad de la ley 27610, dictamen que fue emitido solamente a los efectos de dilucidar el tema de la medida cautelar. Me permito yo decir que el nombre o el título de la conferencia podría decir La vida y el derecho. Y esto me permite entonces decirles a ustedes que, teniendo en cuenta que la normalidad en esta mecánica telemática es que después de los 20 minutos la gente empieza ya a desengancharse del sistema, voy a hacer una introducción en el que voy a hacer un compendio de los 3 temas que me parece que abarca este dictamen, y que, como bien dijo Palazzo, no solamente afecta al orden jurídico público, en especial administrativo, sino a todo el orden público. Pero voy a tratar primero la cuestión de la vida, segundo voy a tratar la cuestión de la persona, del ser humano, para ver si es un individuo o una persona, y por último, ya para encajar o encastrar esta cuestión tan interesante que ha sido dictaminada por el fiscal general, en el tema de la legitimación. Si uno, la bibliografía que he utilizado, bueno, está conocida por todos, pero sí hago referencia a un capítulo de Nino, que trata el tema específico del aborto, y un artículo que va a salir de un colega cordobés que se llama Silvio Montini, que va a salir próximamente en el foro, donde son las 2 posiciones que, digamos, jurídicas que tratan el tema del aborto. Nino, siendo fiel a su posición doctrinaria, es decir, a la filosofía analítica, entiende que esta es una cuestión, el del aborto, que es una cuestión que está a veces contaminada o vinculada a la cuestión de la religión. Y entiende que es una cosa que puede perturbar el análisis. Sin compartir definitivamente lo que dice Nino, pienso que es mejor no tratarlo a la cuestión desde la religiosidad, porque siempre genera un diálogo más pasional. Pero de todas maneras, me parece que lo importante es abordar la cuestión de la vida. Y nuestra Constitución, que es del siglo XIX, tiene sus primeros, recién en sus artículos 8, empieza a hablar de la libertad, y solamente en el artículo 15 habla concretamente de la libertad cuando prohíbe la esclavitud.
A diferencia de constituciones más modernas como la de Alemania, que en sus primeros 3 artículos habla de la dignidad, y en los que siguen hasta el 6º habla de la vida. Nuestra constitución no hablaba de la vida. Eso tiene la arqueología tiene que ver porque en ese momento se entendía que el hecho de la vida era un hecho biológico que no merecía un tratamiento, y políticamente se lo trataba a través de la reglamentación de la expresión misma de la vida. Pero es fácil constatar a lo largo de la historia la existencia de regímenes sustentados en la muerte, pero no obstante perduran siempre en el corazón de la humanidad, junto al nombre de sus líderes, como son Mahatma Gandhi, Calcuta, Teresa de Calcuta, Mandela, Brochero, los movimientos inspirados en la vida. La civilización que se identifica culturalmente como Occidente tiene su origen en los valores éticos que se remontan al pensamiento de la Grecia clásica, a la que sumó la cosmovisión judío-cristiana con posterioridad. Su solidez ha hecho posible que el desarrollo de la humanidad haya sido ascendente. No uso el término progreso porque tiene una connotación muy específica en esta cuestión. Y a pesar de los acontecimientos crueles y oscuros ocurridos, se ha ido expandiendo, impregnándose y a la vez impregnando a otras culturas, generando lo que Derrida llama la latin universalización cultural. Él hace referencia a esto porque en definitiva lo clásico griego y lo judío cristiano se asentó en Roma. Y es de ahí donde él entiende que se produce una expansión de lo que tiene que ver Occidente y que lo vemos prácticamente en el mundo de hoy, porque todo lo que tiene que ver con el universo se refiere a esta cultura que es la cultura occidental. En esta cultura occidental el principio, el centro y el fin es el ser humano, es la vida. Y a raíz de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, las naciones, reunidas en distintos foros, pero especial en las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamaron que el ser humano debía ser considerado como una persona y no como un mero individuo de la especie animal. Esto tiene mucha trascendencia porque la individualidad, el ser humano era identificado como una abstracción, se lo individualizaba como una abstracción jurídico-política, como un centro de imputación de derechos y obligaciones. Pero no se lo trataba para poder generar algunos parámetros importantes como era la igualdad ante la ley. Todos eran iguales, pero no se lo tenía en cuenta al hombre de carne y hueso. Tanto la Convención tanto la Declaración Universal de los Derechos del Hombre como la Declaración Latinoamericana habla de la persona y habla de la dignidad y habla de una dignidad de un ser humano que es anterior a todo ordenamiento jurídico, social y político. Esto me parece que es muy importante porque es lo que en definitiva ha tenido en cuenta, a mi entender, o subyace en este dictamen de la Fiscalía General. A este Estado de Derecho, que es la organización política organizada en Occidente desde hace ya casi o más de 4 siglos, le fue impuesto, después de la Segunda Guerra Mundial, como decía recién, el orden jurídico público internacional de los derechos fundamentales, haciéndolo responsable a cada uno de los estados de la vigencia efectiva de estos derechos humanos. Esto lo dice la Corte en el caso Alin. Estos derechos se caracterizan por ser universales, eternos, imprescriptibles y no negociables. No negociables ni política ni económicamente. Fíjense que estas 4 características, con estas 2 subcaracterísticas, se leen en muchos autores. Yo traigo al corazón solamente 2. Jacques Maritain, en El hombre y el Estado, y Luigi Ferrajoli en varias de sus obras. Y ambos 2 entienden que estos derechos fundamentales son los que determinan quién y qué puede ser regulado. Esto me hace acordar aquello que Vidal Campo hablaba del contenido pétreo de los derechos.
hay un núcleo que es indisponible. Todos tienen como supuesto la vida, porque es impensable abordar el fenómeno jurídico antes o más allá de la vida. Yo pienso que esto tiene que ver, me parece que es interesante resaltar, porque más que un derecho a la vida es un supuesto del ordenamiento social y jurídico. No sería pensable el orden jurídico, ni social, ni económico sin la vida. Esto ha sido muy bien analizado desde una óptica muy especial o particular por Giorgio Agamben en el Homo Sacer y especialmente en el estado de excepción. Ahora bien, para que la totalidad de las personas, teniendo en cuenta la pluralidad que ha instalado el Occidente en cuanto al manejo del ordenamiento social y jurídico, para que la totalidad de las personas, desde la concepción hasta la muerte, puedan gozar igualmente de la misma libertad, es necesario un orden que disponga cómo cada cual puede desarrollar su plena existencia. Este orden, para que no se diluya en una enunciación de anhelos, requiere de instituciones que verifiquen su cumplimiento. Entre ellas está el Ministerio Público. Entre ellas está este organismo que tiene como función defender la legalidad dentro del Estado de Derecho, representando no solamente al aparato estatal, representando y defendiendo el interés general, dice la ley y la Constitución. El interés general debería ser entendido no como la suma y resta de intereses heterogéneos individuales o sectoriales, sino más bien como el bien, esa tendencia a la perfección que tenemos todos los seres humanos, que hace posible la buena vida en común de todas las personas y sin exclusiones. Este es un problema que tiene que ver con la legitimación. Me adelanto para que no aparezca esto como un discurso medio etéreo. Esto tiene que ver con la legitimación, porque si nosotros no tenemos un ordenamiento jurídico que sea lo suficientemente permeable para que todas las personas puedan entrar por la puerta grande de la justicia, nosotros tenemos una reclamación de anhelos y no un ordenamiento jurídico eficiente y eficaz. En todos aquellos casos en los que se encuentran en juego distintos aspectos de la libertad como son el derecho a existir, la sexualidad, la religiosidad, el trabajo, la propiedad, para decir los más, la libertad de conciencia, entre los más, digamos, los más destacados en este momento. Por tratarse de derechos fundamentales, el Ministerio Fiscal debe verificar la legalidad en cada caso, analizando si su regulación fue elaborada por quien debía, es decir, el Congreso, la Legislatura, el Consejo Deliberante, y después comprobar si la regulación se adecua al orden constitucional y convencional de los derechos humanos. Es decir, el qué. Ese núcleo pétreo de Villarcampo, eso que es indisponible política y económicamente, que es en ese discurso evasivo va a estar la mayoría del voto del Tribunal Superior cuando decide esta cuestión, no así la minoría que está formada en este caso solamente por el doctor. Cuando el Ministerio toma esta cuestión, emite un dictamen en el que pone sobre la mesa dos derechos fundamentales: el derecho a vivir y la libertad sexual. El derecho a vivir y la libertad de elegir, no tanto de la libertad sexual. Y se decide concretamente por la prioridad de la vida. Y no lo dice, pero queda en el texto, en el contexto, que la vida es el supuesto mismo del orden jurídico. Y por eso es que habla de que la verosimilitud del derecho, el humo del derecho, no puede ser
más que el hecho mismo de la vida. No podría soslayarse eso. No obstante, aclarar que, por supuesto, esto es una cuestión que no invade a lo que pueda decidir definitivamente el Tribunal Superior, que en este caso va como Tribunal de Apelación. Ahora bien, esto también lo conocemos no solamente los abogados, sino todos los que están en el ámbito de las ciencias sociales. La vida es el supuesto de la política, y a la política le es indispensable la vida. Hay una vinculación recíproca. Esto lo analiza, reitero, Agamben cuando trata lo del Homo sacer. Habla de la nuda vida y dice, el hombre nace sin nada, nace desnudo, y es el orden político el que le va a dar la magnitud de su vida. Esto lo va a tratar Hobbes también cuando justifica y explica la justificación del ejercicio del poder. Cuando esta vinculación recíproca, cuando en esta vinculación política, el arte de encontrar las reglas de la mejor armonía social, que es el poder político, cuyo titular es el pueblo, es confiscada por determinados grupos, élites o voceros mesiánicos, generalmente se trastoca la relación. La vida y la política son trastocadas y pareciera que emerge entonces el poder sobre la vida, dejando esta de ser el supuesto del fenómeno social y para erigir al poder en dueño de la vida. Y entonces voy a repetir algunas de las frases de Foucault. El poder hace vivir y deja morir, y otra vez deja vivir y hace morir. La política y los políticos, cuando interfieren en el ámbito de la vida, el horizonte de la civilización se opaca. Y se opaca a partir de la idea de la muerte. Y esto es lo que me parece que, en definitiva, nosotros tenemos que tener en cuenta cuando tenemos un caso como este. No solamente es en este caso vemos una amplitud de criterio en el fiscal y una restricción en el Tribunal Superior, sino que en otros muchos casos. Este domingo ha salido una solicitada en La Voz del Interior donde habla del fuero penal, donde hay un exceso en el uso del poder para restringir el ámbito ambulatorio de la libertad. Entonces, digo, cuando nosotros hablamos de la vida, no solamente estamos hablando de la vida de aquellos que existen en el seno materno, sino que estamos hablando de la vida de aquellos que injustamente son restringidos en su libertad ambulatoria indefinidamente porque la política penal, jurídico-penal de Córdoba es prisiones preventivas de 3 años más 3 años más, lo que realmente es bastante bochornoso. Entonces, la definición o la idea sería que la vida es un derecho o un supuesto del orden jurídico. Y esto lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia en varios fallos. Lo dice concretamente en esta palabra. La vida es el primer derecho natural de la persona preexistente a toda legislación positiva que resulta garantizado por la Constitución Nacional. Se encuentra reconocido en los tratados internacionales con rango constitucional, entre ellos el artículo 12 del pacto y vienen todos los demás pactos. Con esto quiero decirles que nosotros tenemos un bagaje cultural que nos indica que la vida es indisponible. Está en eso que Ferrajoli dice, es no negociable ni política ni económicamente. Esto nos va a generar a nosotros entrar en otro tema que es el de la persona. Y acá me gustaría hacer alguna derivación. Cuando nosotros hablamos de la persona, en general, no nos despegamos de la vieja categoría del sujeto de derecho decimonónico.
o quizás del siglo XVIII. Y nosotros, o mejor dicho, contemporáneamente los pensadores ya nos han hecho ver que este sujeto de derecho está cada vez más fragmentado. Ya no existe sólidamente como era en el siglo XIX o en el siglo XX. En el siglo XX, las primeras fragmentaciones vinieron, entre otras, con los convenios colectivos de trabajo, en los que las personas aparecían ya no como personas individuadas, sino que aparecían individualizadas o hechas sujetos en un grupo. Pero de todas maneras, todo dependía de lo que definía el poder político. Y entonces, acá viene lo que me parece que es interesante que nosotros reflexionemos para lo que nos queda de este siglo XXI que está funcionando aceleradamente. El Estado constitucional del poder, que organiza todo el orden político y jurídico a costa de la libertad, debe ser definitivamente cambiado, mutado, a un Estado constitucional de la persona, donde el poder sea la saga de la libertad. Entonces, esto nos va a facilitar a nosotros poder definir con mayor amplitud la apertura de la legitimación, la apertura del acceso a la justicia. Y como voy a explicar un poquito más adelante para ya no aburrirlos más, nos va a permitir a nosotros democratizar no solamente lo que ya tenemos, gracias a Dios, democratizado, que es el hecho eleccionario, sino todas las posibilidades que nos da la vida en común. Cuando yo estudiaba Derecho Constitucional, Carlos Tagle Achával me enseñaba que, en definitiva, para medir la constitucionalidad de un Estado, entre otras cosas, había que tener en cuenta la división de poderes, las elecciones periódicas, pero había que tener en cuenta los canales de participación social, que esto es uno de los temas que nosotros vemos hoy en lo cotidiano. Todos los días vemos la necesidad de que las calles, las arterias, los adoquines de la ciudad no sean los procedimientos de participación social, sino que necesitamos que haya procedimientos de diálogo. El Estado constitucional de la persona, entonces, como bien dice Horacio Corti en ese libro tan interesante que es El Derecho Constitucional Tributario, necesita trastocar el orden constitucional y poner primero la libertad, tal cual lo hace la Constitución alemana a la que me refería recién, y después el poder. Es decir, el poder tiene que venir a la saga. Entonces, vamos a tener la posibilidad de solucionar más ágil y más rápidamente los problemas y los conflictos que tenemos dentro de la sociedad. Porque entre las explicaciones que se dan para poder tener un ejercicio vertical del poder, es que no se puede abrir la conflictividad social. Entonces se hace algo que no es práctico. Se esconde la cabeza debajo de la tierra, se pone la basura debajo de la alfombra y en determinado momento tenemos una explosión. Lo que tenemos que hacer es que haya una participación continua, permanente y dialogal. Ustedes seguramente me van a decir que esto es un poco de romanticismo, pero en definitiva voy a traer a colación el cuento que les decía al principio de Kafka, que pasó a la posteridad no tanto por ser abogado, sino por haber llevado el derecho, haber mostrado las partes ridículas del derecho. Y en un cuento que se llama Frente a la justicia, frente a la ley, ante la ley, cuenta que un montañés, es decir, un marginal, llega a la puerta, al pórtico de la justicia que está abierto de par en par, y se presenta y un gran ujier le dice, usted no puede entrar. Quédese ahí. Y el hombre se queda, lo voy a hacer corto, los recomiendo porque es mucho más lindo leerlo que escuchármelo a mí. Se pasa toda la vida en la puerta de la justicia que está abierta de par en par. Y cuando se está por morir, y en el interín,
el ujier le dice: acepto todas las dádivas que me das para que vos tengas la conciencia tranquila de que has hecho todo lo que tenías que hacer para poder tener justicia, para poder estar frente a la ley. Cuando se está por morir, el montañés lo llama, lo hace bajar, él se agacha, el ujier, y le escucha, y le dice: me he pasado la vida en esta puerta amplia y abierta y he visto que nunca ha entrado nadie. Y entonces el ujier le dice: es que esta puerta estaba abierta para vos, cuando te mueras la voy a cerrar. Esto es un poco el tema de hacer que la legitimación para acceder a la justicia no dependa de criterios políticos. Tenemos que definir criterios técnicos. Tenemos que definir criterios técnicos, perdón, quizás debería decir jurídicos, que tengan la menor posibilidad del manipuleo político, y que el acceso a la justicia no dependa de la cantidad de requisitos, que no dependa de los recursos que hacen falta, sino que hay que generar procesos como los que ya se empiezan a generar con las acciones como Alavi, como el caso CEPI, que generan la posibilidad, o todo lo que ocurre en el derecho medioambiental, que le permiten la acción colectiva, la acción de clase, incluso también la acción popular. En una palabra, nosotros pienso que si la persona es la titular del derecho y el conjunto de personas es la titular del poder, no pueden quedar sometidos, no pueden quedar restringidos, no pueden quedarse con constituciones que son declamaciones, sino que tienen que ser herramientas eficientes y eficaces, como dice nuestra Constitución de la provincia de Córdoba. Cuando hablamos de eficiencia y eficacia, generalmente tenemos la idea de los economistas o de los gestores de la administración gerencial, en el que se trata de sumar y restar para ver cuánto se ha hecho y cuánta calidad tiene. Y en realidad, al haber incorporado estos principios a la Constitución, nuestro constituyente en Córdoba, con toda certeza, allá por el artículo 174, ha generado principios jurídicos que nos permiten medir el ámbito, el estado social de derecho, es decir, la democracia y la cantidad de derechos que hay en una determinada comunidad, a partir, especialmente, entre otras cosas, de las decisiones que toma la legislatura, la administración pública y el Poder Judicial. Es decir, la eficiencia y la eficacia deben ser indicadores de intensidad y densidad en el ejercicio de los derechos fundamentales. Esto entonces nos genera a nosotros, los operadores del derecho, a dejar atrás definitivamente la tripartición de situaciones jurídicas que tantos resultados dieron y con tanta eficacia fueron utilizados durante el siglo XX. Y derecho subjetivo, interés legítimo, interés civil. En definitiva, ya Gordillo lo dijo finalizando el 60, Barra lo dijo finalizando el 70, y también lo reitera el profesor Mayral en su libro. Esta es una tripartición categorial que en definitiva ha dejado de ser útil, o mejor dicho, ya no es una normativa adecuada a los principios de la libertad y de la persona, a partir de lo que dijo el orden internacional de los derechos humanos. Toda situación jurídica debe ser debidamente atendida. Por supuesto que debe ser debidamente fundamentada, con racionalidad, es decir, no cualquier berrinche puede ser objeto de una apertura de un procedimiento, sea administrativo, sea legislativo, sea judicial. En nuestro país tenemos el artículo 43 de la Constitución Nacional,
el artículo 53 de la Constitución Provincial, el artículo 30 de la Ley Medioambiental, y tenemos los casos Alaví, el caso Cepis, entre otros, que son los, digamos, los que se reiteran y que son más conocidos. Es necesario entonces y urgente una regulación de estas acciones que dejen atrás esta legitimación que en definitiva era un anticipo de lo que iba a pasar al final de la sentencia. Lo mismo ocurre con la prisión preventiva. Cuando se estableció una prisión preventiva ya no hay más alternativa que la condena. Vuelvo a la solicitada del día domingo. Después ya no, los tribunales penales no tienen más alternativa que un juicio abreviado, que van a dar como condena mínima el tiempo que la persona ha estado injustamente o ilegítimamente detenida. En el ámbito del derecho administrativo, con esta legitimación que primero exige un agotamiento agotador de la vía y de la vida, y después una serie de vericuetos en el ámbito del contencioso administrativo para saber si poco, mucho, menos, más, nosotros debemos definitivamente entender que la legitimación debe ser perdida. Esto democratiza el acceso a la jurisdicción, pero además va a democratizar a la administración pública. Va a democratizar sin necesidad de tener que hacer elecciones al mismo Poder Judicial. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros si se pusiera en práctica, digo nosotros, no quiero involucrar a nadie, si se pusiera en práctica lo que dice el voto de Rosati en el caso Cepis, donde dice que cuando se van a afectar los derechos fundamentales, el Estado tiene la obligación de generar un procedimiento de información que sea suficiente. ¿Qué quiso decir? Quiere decir que lo entienda la ciudadanía en general. Y una vez que haya hecho una información, otro procedimiento que permita recabar qué es lo que la ciudadanía quiere. Y una vez que ha definido y ha procesado los requerimientos o las opiniones de la ciudadanía, empezar a analizar por qué va a rechazar las peticiones y por qué va a decir que sí. Es decir, y lo dice Rosati, esto no es una gimnasia, dice, es un presupuesto, es el derecho fundamental al procedimiento que tiene todo ciudadano. Es decir, si la administración pública, y en el caso del aborto, no se hubiera tirado la moneda primero por no y después por sí, y haber dejado mitad y mitad sin entender, mitad y mitad de la ciudadanía sin entender, esta falta de coincidencia entre grandes sectores de la ciudadanía exigió que se volviera, que se bajara más todavía la información y se dijera con más precisión qué es lo que se estaba pretendiendo. Porque en definitiva, el fundamento más importante que tiene esta ley del aborto es que es un problema de salud pública. Y en definitiva, ¿para qué sirve la salud pública si no vamos a tener vida? Esta sería una aporia torpe, rústica, que dejo planteada para decir que acá debería haberse hecho tal cual se hizo cuando empezó la democracia, ese congreso pedagógico que puso en movimiento a toda la ciudadanía para definir determinadas cuestiones que tenían que ver con la educación. Acá es necesario, como dice Rosati en Cepis, implementar procedimientos en los que se participe activamente. No solamente traigo a colación el caso de la legitimación y de la habilitación de la vía en el proceso administrativo, traigo también a colación lo que ocurre con los procedimientos medioambientales, en los que, como dije alguna vez cuando habló el doctor Orgaz, el principal desobediente del ordenamiento jurídico que regula el medio ambiente es el Estado. Organiza las audiencias previas, las organiza en forma telemática, de manera que que evita la manifestación plena de la gente y manipulean. Y esto no,
no quisiera hacer una acusación, no deja tanta transparencia y claridad como los procedimientos en los que la información va y vuelve debidamente procesada. Entonces, y para concluir, si nosotros entendemos que la vida es un supuesto y que la vida nos genera a nosotros no solamente la vida que tiene que ver con el ser humano, sino con todo lo que nos rodea, porque es el medio ambiente el que nos permite existir. Y la libertad en igualdad de condiciones hace que todos debamos ser respetuosos, no de la libertad del otro, sino promover la libertad del otro. Nosotros tenemos que cambiar el signo del Estado constitucional para que pase de ser del poder a la libertad. Y entonces se nos va a facilitar a nosotros la posibilidad de tener una democratización del acceso a la justicia. Bueno, seguramente todos van a quedar con alguna necesidad de que yo pueda dar una mayor explicación, pero me he dado cuenta que ya me he tomado más tiempo del que debía tomarme. Esto va a ser objeto de un trabajo y seguramente lo voy a poder poner a disposición de todos ustedes. En este momento quedo yo a disposición para responder aquellas preguntas que puedan responder, porque en definitiva este es un tema, como bien dijo Palazzo, en el que es como haber metido una sonda que ha ido hasta las profundidades del ordenamiento social y entonces nos trae tanta información el tema de la vida que nosotros tenemos que ser muy cautelosos, tenemos que ser permeables, no dogmáticos, y tratar de encontrar, como dice Derrida, que la diferencia no sea un otro distinto, sino que sea ese proceso que permite no el conflicto, sino un proceso de resocialización positivo, fraternal y amical. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Claudio. Han escuchado todos ustedes esta excelente exposición con sólidos e históricos fundamentos sobre el origen y la razón de ser del derecho, como bien decía Washington, urgente que sancionar una constitución y instaurar el poder judicial para proteger a los ciudadanos del poder. Y ahora, 2 siglos después, Jaime Rodríguez Arana Muñoz acaba de publicar que los sistemas de tecnología en la administración y en lo judicial deben servir para que los ciudadanos controlen al poder y no para que el poder pueda controlar mejor a los ciudadanos. O sea que yo creo que hay una revisión importante de cuál es el rol del derecho, qué comunitariamente, qué necesitan las sociedades que el derecho, qué rol cumpla. Pero bueno, Julio Altamira, estás entonces en uso de la palabra porque nos ha levantado la mano como disciplinado que ha sido toda su vida. Bueno, en primer lugar, lo felicito a Claudio porque con la claridad que estamos acostumbrados ha sido una exposición sumamente clara y sumamente interesante. Ahora, quiero destacar que ni las teorías que han negado la libertad, el derecho a la libertad como Hegel, ni las teorías que han negado el derecho a la propiedad privada como Marx, como Engels y como Lenin, no han negado ninguna el derecho a la vida. Y para mí, estar a favor del aborto es estar en contra de la vida, porque la vida comienza con la concepción. En consecuencia, estoy totalmente de acuerdo de que aquellas personas que quieren abortar, ya sean porque han sido violadas, ya sean porque están totalmente convencidas de que ese fetito que tiene en el estómago va a ser una persona inservible por la cantidad de defectos que tienen. Bueno, ellos
tendrán ellos con su conciencia juzgar. Pero no creo que esté el Estado fomentando el aborto porque es una forma de fomentar el fin a la vida. Nada más. Escuchamos. Daniel, estás sin micrófono. Doctor Viale, coincido con usted el problema de la legitimación. Ahora bien, estos intereses protegidos y subdivididos para usted en el marco de la legitimación no son un obstáculo en el derecho a peticionar ante la situación de jurisdiccional de ante la administración. Digamos, el tema de peticionar y para ello tener que diferenciar si es un interés legítimo o si es un derecho subjetivo y qué tipo de efectos tiene, evidentemente, como así también otra de las cuestiones que tiene que ver en el contencioso administrativo, la habilitación de instancia, muy criticada por el doctor Zunino. ¿No cree usted que son, como le digo, obstáculos en el derecho a peticionar? Sí, concretamente. Yo pienso que esta división que fue elaborada fundamentalmente a partir del Consejo de Estado francés, el derecho subjetivo, y después en Córdoba el profesor Félix Sarria fue el que hizo el informe parlamentario para poder incluir también el interés legítimo. Fueron herramientas que fueron muy útiles para cuando se estaba instalando el Estado de Derecho y hacía falta una administración pública autoritaria, en el sentido de con autoridad vertical, para poder poner en práctica este moderno Estado de Derecho que ya se había pergeñado en el absolutismo, pero necesitaba ampliar su base. Entonces, recordemos nosotros que el Estado no era demandable y por lo tanto había que hacer una serie de juegos para poder para llevarlo al Estado, a los estados judiciales. El caso del interés legítimo, que como digo fue muy bien desarrollado y prematuramente desarrollado en Córdoba por Félix Sarria, en definitiva hoy termina siendo, como usted bien dice, una verdadera traba. Acá los profesores como González Pérez, como García Entre Ríos y Fernández, como les decía en Argentina, Gordillo. Yo empecé a estudiar Derecho, estaba terminando de estudiar Derecho porque era una de las últimas materias en el año 69, y Gordillo ya decía, esta división no es útil, no es práctica, porque en definitiva, y esto creo que lo dice con estas palabras García Entre Ríos, lo que hay que ver es el ámbito jurídico existencial de la persona. No hay que ver lo que al poder le parece que puede ser más práctico para encontrar soluciones a los temas que le genera la misma gestión del bien común. Lo que tenemos que ver ahora es que si nosotros cambiamos el sistema y ponemos como caballo del carro a la libertad y no la ponemos atrás, entonces vamos a ver que la persona va a tener siempre la posibilidad de peticionar. Ahora la tiene, pero con esta división del interés simple le contesto lo que quiero o no contesto. De todas maneras, tenemos las leyes de información pública, tenemos las leyes de medio ambiente, tenemos las constituciones que nos hablan, el artículo 53, es decir, de nuestra constitución, el 43 de la Nacional, ya se ha abierto esto. En definitiva, cuando se habla de intereses difusos, más allá que la clasificación que haya hecho en el caso Alaví no haya sido la que técnicamente más me entusiasma, pero en definitiva ya ha dado, hace ya más de 10 años, una base para saber cuáles son los intereses colectivos, cuáles son los intereses individuales homogéneos. Y de esta manera, ya ese antecedente, si estuviéramos en el sistema anglosajón con ese antecedente, todo lo demás hubiera quedado para atrás. En realidad es anacrónico.
Y esta distinción que también usted trae a colación, realmente ya no nos es útil, ya no le es útil ni a la administración ni a la ciudadanía. ¿Y por qué le digo a la administración? La administración es tan voluminosa que en ese enorme aparato todos los errores se van escondiendo y se van utilizando al final los impedimentos que surgen de estas categorías que nacieron como una garantía de los ciudadanos, se van utilizando para impedir que el ciudadano pueda acceder y pueda generar la legalidad en la gestión del bien común. Muchas gracias, doctor. Gracias. ¿Alguien más? Alfonso, te escuchamos. No, yo quería comentar a raíz de este tema que muy bien profundizó Claudio, que el tema de la legitimación siempre estuvo vinculado al modelo de control de constitucionalidad y al modelo de control judicial de la administración. Entonces, en los sistemas de control de constitucionalidad concentrado, la legitimación es amplia y, en cambio, en los difusos, la legitimación es restringida. Sin embargo, en la práctica, en la medida en que se admite el control de razonabilidad y proporcionalidad en los dos sistemas, estos modelos se han acercado y por eso creo que las categorías clásicas de la legitimación también tienen que ser repensadas. Si uno piensa, por ejemplo, que en el derecho argentino la libertad física o ambulatoria tiene una protección amplísima mediante una acción popular, como es el régimen de habeas corpus, es una incongruencia sistémica que la vida no puede ser tutelada de la misma manera. Si admitimos que los animales, que el suelo, que los recursos naturales tengan una protección extraordinaria o una tutela judicial extraordinaria por la legitimación, es ilógico desde el punto de vista sistémico que la vida no pueda tener esa misma legitimación. Me parece muy interesante cuando uno lee el caso Alavi. En Alavi la Corte habla de las diversas dimensiones de los derechos. Yo creo que la legitimación fue construida a partir de las categorías de los derechos, digamos, de primera, de tercera generación, y por ahí me parece que lo interesante para resolver estos problemas que pone en evidencia Claudio es pensar en que en realidad los derechos tienen diferentes dimensiones. Un ejemplo de eso es el derecho a la salud o a la educación. Pueden ser derechos individuales, pueden ser derechos individuales homogéneos y también pueden ser derechos colectivos. Entonces creo que la vida ahí, desde el punto de vista dogmático, que es lo que nos preocupa a nosotros, podría tener una tutela en la medida en que encontremos en la vida, que me parece que Claudio ha expuesto muchos fundamentos para eso, también una dimensión colectiva que amerite la legitimación. Yo, Alfonso, coincido con vos y agregaría esto. A partir de entender al Estado constitucional como constitucional de la persona y no del poder, es posible aplicar los principios de pro homine, es posible aplicar el principio de progresividad, es posible aplicar el principio del derecho al mejor derecho. Es decir, si nosotros no dejamos atrás estas categorías que fueron muy prácticas y muy útiles para un determinado tiempo y que ahora se mantienen anquilosándose, porque en definitiva se regurgitan y no generan ninguna reacción positiva como fue cuando estaban adecuadas al tiempo que vivían. Entonces, y acá coincido con lo que decís vos, la vida es una cosa tan compleja que me viene a la memoria la tesis doctoral del doctor Justo Reina, profesor de Santa Fe, en el que habla que hay determinadas cuestiones que generan una expansión de relaciones
una complejidad de vinculaciones jurídicas, no solamente con los otros, sino con uno y con el medio ambiente, que merecen un enfoque diferente a este tan simple que era el de interés subjetivo, interés legítimo, interés simple. La cosa, la situación, la realidad social es mucho más amplia y más ahora en que nosotros ya sabemos que el hombre no es ese sujeto de derecho que se pensó en el siglo XVII, XVIII y que se implementó en el siglo XIX. Ahora tenemos un ser humano caleidoscópico, para decirlo de alguna manera. Está conectado con distintas realidades a la misma vez, con realidades que son personales, que hacen a la intimidad, que son vinculares privadas porque no merecen más que el círculo donde funcionan, cosas que hacen a lo común, a lo político, a lo público, a lo territorial doméstico y a lo territorial nacional e internacional. Así que coincido con vos en que hay que pensar en categorías que sean capaces de procesar situaciones complejas. Inés Ortiz nos ha pedido la palabra. No, yo le daba la razón al doctor Buteler, porque hay 12 sentencias de la Corte Constitucional de Colombia que ha reconocido sujetos de derecho a la Amazonía, al Rivarato, a la... Entonces, es un tema que hay que seguir pensando, ¿no? El doctor Vial le ha tirado acá las semillas para que sigamos pensando y viendo las categorías de legitimación, también son muy diversas, porque, por ejemplo, en materia de legitimación activa de los sindicatos, la posición amplia que tiene la Corte Interamericana en función de la aplicación de los convenios OIT de libertad sindical es más amplia que la que está regulada en nuestra ley de asociaciones sindicales, que exige el consentimiento. Y el año pasado a nosotros se nos plantearon muchos casos, tenemos un amparo con 4.000 actores, donde tanto en el Tribunal Superior como en la Cámara, ¿no? Entonces creo que nos estamos quedando un poco cortos en esta nueva visión de los problemas y generan situaciones que la doctrina de los derechos humanos llamarían inequitativos o de desigualdad de trato, porque no sería justo que se reconozca como sujeto de derecho a un río y no se reconozca como sujeto de derecho aún por nacer y otorgarle, aunque sea una legitimación de los organismos públicos, ¿no? Nada más. Gracias, Inés. Muy enriquecedor ha sido el debate y muchas inquietudes ha planteado y yo creo que ha sido muy oportuno porque estamos en tiempos disruptivos donde yo creo que hay que repensar algunas cosas que hemos hecho y otras que no hemos hecho, es decir, cosas por hacer y cosas mal hechas, tenemos de todo en la colección de lo revisable, de todo, así que hay una tarea importante para el derecho en el futuro y en el presente. Así que muchas gracias, Claudio, muchas gracias, Julio, muchas gracias, Liliana, como siempre la hacedora de este grupo. Gracias a todos. No pensé, Joaquín, que mudo yo sobre tus peinados, cada uno se peina como puede, como decís vos, o como quiere. Muchas gracias, un aplauso fuerte para todos. Gracias a todos ustedes, muchas gracias por haberme permitido disertar. Adiós a todos, un placer.